Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Corrales y estamos aquí para compartir una verdad eterna con ustedes. Una verdad que esperamos pueda iluminar su senda, su sendero, sobre todo en un tiempo como el que estamos pasando, un tiempo de pandemia bastante difícil para todos. Un tiempo donde ha habido despidos masivos, rebajos salariales, donde la salud de algunos se ha visto afectada, donde por causa de la cuarentena tenemos que estar o pasar más tiempo recluidos en nuestra casa, en nuestro hogar, donde la ansiedad y el estrés crecen y aumentan. Y entonces surge una pregunta: ¿qué podemos hacer nosotros en tiempos de crisis, como los que estamos viviendo, como los que estamos pasando en este momento? Bueno, déjenme decirles que al considerar las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios nos dice en Santiago, en el capítulo 1, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esto, aunque nos parezca contradictorio, Santiago está diciendo que en medio de las pruebas nosotros debemos ser optimistas y no perder el gozo. Ahora bien, Santiago está diciendo que podemos tener no gozo, sino sumo gozo. La palabra aquí, gozo, quiere decir placer, satisfacción, calma. Y es que si algo necesitamos para poder enfrentar la adversidad es calma. La pregunta que nos hacemos todos es: ¿cómo puedo yo tener placer, satisfacción? ¿Cómo puedo yo tener calma si me han dicho que acabo de perder mi trabajo, que mi negocio tiene que permanecer cerrado? ¿Cómo puedo yo tener calma si por causa de la falta de ingresos voy a perder mi casa? ¿Cómo puedo tener yo placer, tranquilidad, satisfacción, calma, si simplemente me están diciendo que mi hijo, mi único hijo, mi amado hijo, tiene cáncer y que probablemente no le queda mucho tiempo, no le quedan años de vida, no le quedan meses, que podrían ser días? ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, vuelvo a repetir, la palabra de Dios nos dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puedo yo, repito, tener gozo en medio de circunstancias tan difíciles y tan adversas? Bueno, Santiago dice: tener por sumo gozo sabiendo. ¿Sabiendo qué? Bueno, sabiendo que, entre otras cosas, Dios permite las pruebas. Dios permite las pruebas. Y con un fin, y más que con un fin, con varios fines. En 1 de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 17, el apóstol Pedro nos dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Pedro está diciendo, entre otras cosas, que Dios permite las pruebas. Y Dios permite las pruebas, número uno, para que nosotros sepamos cuán débiles nosotros somos. Es el apóstol Pablo, en 2 de Corintios, quien nos cuenta su propia experiencia. Y el apóstol Pablo
nos dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me ofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena manera me gloriaré, dice el apóstol Pablo, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dios permite las pruebas, definitivamente. Número 1, con el fin de que sepamos cuán débiles somos. Número 2, Dios permite las pruebas con el fin de forjar nuestro carácter. En 2 de Corintios, el apóstol Pablo también nos dice, en 2 de Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea, y añade, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Número 4. El Señor permite las pruebas en nuestra vida con el fin de que nosotros podamos ser perfeccionados en todas las diferentes áreas de nuestra vida, o sea, para que podamos ser mejores, o bien sea para sacar lo mejor de nosotros. Esa es la primera cosa que debemos saber, que Dios permite las pruebas con un fin, o con más de un fin. Número 2, la segunda cosa que debemos saber es que pruebas o crisis siempre van a haber. Es el Señor Jesucristo en el libro de San Juan, en el capítulo 16, en el versículo 33, que nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. El mismo Señor Jesucristo nos está advirtiendo que pruebas o circunstancias adversas o crisis en la vida siempre vamos a tener, siempre van a haber. La última cosa que nosotros debemos saber es que ante las crisis de la vida, nosotros no estamos solos. Nosotros no estamos solos. Dios, de hecho, ha prometido estar con nosotros siempre. El que estemos pasando por un cúmulo significativo de circunstancias adversas o circunstancias difíciles, no quiere decir en ninguna manera que Dios nos ha abandonado. Es en el libro de Isaías, en el capítulo 49, que se nos dice: pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Pregunta: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, dice el Señor, yo nunca me olvidaré de ti. Y sigue añadiendo: y aquí en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Ha pasado, ha ocurrido, y lamentablemente podría volver a ocurrir, que una mujer después de dar a luz tome a su hijo, a su bebé, lo deposite en una bolsa, lo deposite en una caja, lo ponga en un basurero o detrás del mall Alajuela, como ocurrió ya hace algún tiempo. Eso es posible que suceda, de hecho ha sucedido. La imposibilidad es que cuando nosotros estemos pasando por las pruebas, Dios nos deje solos
o de veras podamos decir que Dios nos ha abandonado. ¿Acaso no dice la palabra de Dios en Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces surge otra pregunta. ¿Por qué andamos tan apesadumbrados y llenos de temor? ¿Acaso no dice la Escritura también en Isaías, en el capítulo 41, en el versículo 10? No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿No dice también en el mismo libro de Isaías, en el capítulo 43, en el versículo 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo? Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Vamos a tener que pasar por las aguas. Vamos a tener que cruzar ríos muy caudalosos. Vamos a tener que pasar por el fuego de la prueba. Pero la promesa es que los ríos no nos van a anegar, ni el fuego nos va a quemar. Recordamos a un Noé con su familia, sobreviviendo al diluvio universal que vino sobre toda esta tierra. Pasaron por el agua. Recordamos a los amigos de Daniel, cómo fueron lanzados a un horno que fue recalentado una y otra vez. Y no se quemaron, ni sus ropas olían tampoco a humo. Si Él ha prometido estar siempre con nosotros, aún en medio del dolor y la angustia, ¿dónde está el problema? El salmista experimentado, un hombre experimentado en crisis, un hombre experimentado en dolores, en pruebas y en adversidades muchas, nos dice en el libro de los Salmos, en el capítulo 73, en el versículo 21, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en una situación semejante? Hemos entrado en desesperación, en angustia, en amargura. Pero el salmista está diciendo, si yo he conocido a alguien, es a Dios en medio de las circunstancias y las adversidades de la vida. Yo creo que el problema no está en las pruebas, sino en nosotros, en nuestra actitud para enfrentarlas. Nos desesperamos, nos angustiamos, de modo que no podemos ya, pero ni siquiera pensar. Y como no podemos pensar bien, llegamos a tomar decisiones, y muchas veces decisiones equivocadas, alejadas de la verdad. De modo que lejos de solucionar los problemas, los agravamos. Vamos a tener que poner atención y escuchar. Crisis siempre vamos a tener y de diferente índole. Siempre. En el matrimonio, en la familia, con los hijos, con nuestros padres, de índole laboral, crisis económicas, en el área de la salud, con el pecado, o pruebas extendidas. Una enfermedad como el cáncer, como la leucemia, y te dicen tu familiar, tu ser querido, va a morir, pero no sabemos si será dentro de los próximos 2 meses o dentro de los próximos 2 años. Y eso crea mucha incertidumbre, y esa es una prueba o una crisis extendida, o como la pandemia. Muchos pensaron que esto iba a durar 1 semana, 2 semanas, cuando mucho 30 días. Ahora estamos hablando de meses
o de años. Y ya está hablando, o ya se está diciendo del estrés que las personas están comenzando a acumular en su propia vida. Una prueba o una crisis extendida. Debemos saber entonces que si Dios permite las pruebas, si siempre van a haber pruebas, si no estamos solos, Dios está con nosotros. Entonces no tenemos por qué sorprendernos por ellas. Por lo menos eso es lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro, el capítulo 4, en el versículo 12. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba, que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. De nuevo, ¿dónde está el problema? Yo diría que en el hecho de que no hemos entendido que las pruebas vienen con un fin, con un propósito, entre ellos ayudarnos a reconocer cuán débiles somos. Entre ellas, forjar nuestro carácter y sacar lo mejor de nosotros. En el hecho de que no hemos entendido que en medio de las pruebas no estamos solos, que Dios ha prometido estar siempre con nosotros. El problema radica en el hecho de que no hemos entendido que las pruebas nos acercan o nos pueden ayudar a acercarnos a Dios. Algo que probablemente no haríamos de otra manera. Algo que no haríamos si no estuviéramos en problemas, porque Dios es algo así como el apagafuegos. En el momento en que la crisis toca nuestra vida, entonces nos acordamos de Dios, pero cuando las cosas están bien, como que Dios no existe. Entonces no hemos entendido. De hecho, es el salmista en el libro de los Salmos, en el capítulo 119, en el versículo 67, que dice lo siguiente: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. ¿Cómo andaba el salmista? Descarriado. Pero tuvo que enfrentar una situación adversa y difícil en su vida para entender que debía acercarse a Dios. De hecho, dice en el versículo 31, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Entonces no hemos entendido que las pruebas o las circunstancias o las crisis de la vida nos pueden ayudar a acercarnos a Dios, algo que probablemente no haríamos de otra manera. Entonces el problema radica en el hecho de que no hemos entendido que las pruebas no solo nos permiten acercarnos a Dios, sino nos permiten refugiarnos en su presencia. Nos permiten confiar en Él y ver su mano actuando y haciendo maravillas. En el Salmo 37, en el versículo 1, el salmista dice así: no te impacientes, es lo peor que podemos hacer, a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Versículo 3. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y en el versículo 7 dice: guarde silencio ante Jehová y espera en Él. Y vuelve y nos dice: no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Y está hablando de mantener la calma. Y está hablando de entrar a la presencia de Dios. Y está hablando de refugiarse en la presencia de Dios. Eso es lo que está diciendo el salmista. Por eso se dice del Señor Jesús que cuando el Señor volvió del desierto, después de ser probado,
de pasar por un tiempo de oración y ayuno, dice la palabra de Dios que él volvió en el poder del Espíritu. Job, el justo Job, del cual se dice en el libro de Job, en el capítulo 1, en el versículo 1, que era un varón justo, era un varón perfecto delante de Dios. Pero todos sabemos lo que pasó con Job. Perdió a sus hijos, a sus nueras, a sus nietos, todos los bienes y propiedades que él tenía. Una sarna maligna tocó su cuerpo, tocó su carne, tocó su piel, quedó con una mano adelante y con otra atrás. Y dice Job, en el capítulo 42, en el versículo 3 al 6. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, dice Job. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, dice Job, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en el polvo y ceniza. El justo Job, un hombre perfecto delante de Dios, que pasó por una y otra prueba y muy dura y muy difícil en su vida. Pero al final él dice, yo no entendía. Conocía a Dios de oídas, pero dice, ahora a través de la prueba, con mis propios ojos he llegado a ver a Dios. Por eso es que Santiago nos dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Los héroes de la fe, como Moisés, David o Daniel, dedicaron mucho tiempo a estar delante de la presencia de Dios en actitud de oración. Eso les permitió mantener la calma, óigase, y saber qué hacer en medio de las pruebas o las adversidades o vicisitudes que tenían que enfrentar. Y así como ellos, como Moisés, así como David o Daniel, hubo otros hombres, y otras mujeres que decidieron entrar a la presencia de Dios y refugiarse en Él. Hombres como los que están descritos o mujeres como las que están descritas en el capítulo 11 del libro de Hebreos, en el versículo, 34 o 32 al 34. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Y añade el autor, sacaron fuerzas de debilidad. Se hicieron fuertes, dice, en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Aun cuando eran débiles, aun cuando ya no tenían fuerzas, aun cuando ya estaban cansados, aun cuando ya no podían seguir. Se refugiaron en la presencia de Dios. Por eso cuando nosotros hablamos de orar, hablamos de entrar a la presencia de Dios, para hablar con Él, para compartir con Él, para estar en sus brazos de amor y ser reconfortados. No solo para pedir, para demandar, sino para refugiarnos en su presencia y llenarnos de su amor, de su fuerza y de su poder. Es que es en su presencia
donde nosotros vamos a encontrar la paz en medio de la tormenta. Es que es en su presencia donde vamos a encontrar la calma, la tranquilidad, la fe, la confianza para enfrentar lo que venga. Como la mujer virtuosa, de la que todos hemos escuchado, de Proverbios, capítulo 31, versículo 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. ¿Quién va a encontrar una mujer virtuosa? Dice el sabio Salomón en el libro de Proverbios. Habla de su estima, sobrepasa largamente, dice, la de las piedras preciosas. ¿Por qué? Bueno, nos dice en el versículo 25, fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Cuando nosotros logramos entrar a la presencia de Dios, a refugiarnos en sus brazos de amor, para recibir de Él la fuerza y el poder, vamos a ser capaces, como la mujer virtuosa de Proverbios capítulo 31, versículo 25, de enfrentar lo que venga. ¿Acaso no dice el salmista en el libro de los Salmos, en el capítulo 16, en el versículo 11, que en su presencia hay plenitud de gozo? Es que es en la presencia de Dios donde nosotros podemos encontrar la paz, la tranquilidad, la calma, la fuerza, el poder para seguir adelante, pese a las circunstancias o a las adversidades de la vida. Por tanto, si crisis siempre van a haber, si Dios las permite con más de un propósito, por ejemplo, mostrarnos cuán débiles somos, si ellas vienen a nuestra vida para forjar nuestro carácter, para perfeccionarnos, para sacar lo mejor de nosotros, si en medio de las más duras vicisitudes, pruebas o crisis, no vamos a estar solos, porque Dios ha prometido estar con nosotros. No nos sorprendamos, no permitamos que nuestro ánimo decaiga, no nos angustiemos y bajo ninguna circunstancia le demos lugar al diablo. Tomémonos de la mano de Dios, refugiémonos ahí en su presencia, no perdamos el ánimo ni las ganas de vivir. Sigamos adelante, Dios está con nosotros. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima. Envía tus comentarios o pregunta. Por favor, suscríbete al canal para recibir más videos y notificaciones. Y danos un me gusta. Gracias.